Hoy hay un protagonista en Tuitea al que tenemos muchísimas ganas de saludar. No siempre podemos hablar de autismo en primera persona. No todas las personas con autismo tienen querencia a esto de las redes sociales, a exponerse y a hablar en público. No solo no es el caso, sino que nos vamos a encontrar hoy con un joven de 18 años que ha escrito un libro y que, además de tener un diagnóstico algo tardío de TEA, es un coach de primer nivel. Hoy hablamos con Eve Edgar López, aquí en Tuitea. Eve, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Tuitea. Muy bien, muchas gracias. Decía que has tenido un diagnóstico tardío. 18 años tienes y el diagnóstico de TEA te llegó hace muy poquito. Con 14, sí. ¿Te podemos considerar coach? Bueno, yo creo que nosotros siempre tendemos, los neurotípicos, a definir, a designar un nombre o incluso una presentación a las personas con TEA. Siempre hablamos en vuestro nombre, así que me gustaría que fueses tú mismo quien te presentes. Bueno, pues acabo de terminar el segundo bachillerato. Voy a empezar la universidad en septiembre. Si me dan, mi primera opción es ingeniería multimedia. Soy escritor, bueno, tengo un libro, está aquí, La guía del juego, y hago contenido en YouTube y en redes sociales sobre autismo, sobre creatividad y sobre lo que se me va ocurriendo. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello, pero ya has mostrado el libro. Aunque parezca que tiene que ver con el juego y puede considerarse así, digamos que este libro es mucho más profundo. ¿Cómo se titula el libro y cómo te decidiste tan jovencito a escribirlo? Pues es la guía del juego y el subtítulo es Descubre los trucos para cambiar tu vida y el mundo. Bueno, yo siempre he sabido que quería ser escritor, siempre me ha gustado mucho escribir. De hecho, empecé a leer con 3 años y a escribir pues prácticamente al mismo tiempo. Y siempre tenía esta idea de que quería hacer un libro que ayudase a las personas, porque me gusta la fantasía, me gusta la literatura más fantasiosa, pero me gusta mucho el poder que tienen las palabras, especialmente las palabras escritas, de poder ayudar a la gente. Entonces, bueno, yo he pasado por muchos obstáculos en mi vida, como la mayoría de personas en general, y me dispuse a crear en un libro el método que seguí como para cambiar yo. Porque antes me daba muchísima vergüenza, por ejemplo, hablar en clase hace un par de cursos y bueno, me moría de miedo. Y entonces luego pensé, verdaderamente no es para tanto. Entonces en este libro he hecho un método en 3 pasos que corresponde con las 3 secciones del libro. A ver si tenemos el índice por aquí. Vale, la sección 1 es prepara tu mente, la sección 2 es plan de acción y la sección 3 es pasa a la acción, 0 excusas. Cada una consta de 5 capítulos que preparan al lector y lo incitan a seguir adelante. Como dices, en la guía del juego preparas a, no sé si a jóvenes como tú, para tener una vida más plena. Dices en el libro que sobre todo está indicado para jóvenes que se han sentido, se sienten diferentes. No necesariamente autistas, ¿o sí? No, ese no es el foco principal del libro. Sí que es un subtema bastante importante porque, claro, yo soy autista, todo lo que vivo yo lo vivo desde el autismo y no lo puedo separar de mis vivencias. Entonces, muchos ejemplos sí que tienen que ver con ello, pero en general, quiere entrar mi gata, en general es para los que se sienten que igual lo que está establecido no va con ellos, que no sienten que tienen que estudiar, tener un trabajo para siempre igual o que no quieren atenerse a las modas, a lo que hacen los demás. No sé, siempre me he vivido un poco separado de lo que son mis iguales, ¿no? Siempre me he llevado igual mejor con gente más mayor porque consideraba que tenían un mayor grado de reflexión. Entonces, pues eso, para gente que se siente un poco desplazada. Me llama la atención porque no dices únicamente que está dirigido a personas que se sienten diferentes, sino a personas también
que quieren cambiar el mundo a mejor. Y esto en una sociedad cada vez más personalizada, como es la nuestra, donde todos los individuos nos matamos por destacar nosotros, pero poquito por poder ayudar al resto, llama también la atención, Eve. Sí, es que siempre me han dicho, y lo cuento en el libro, siempre me han dicho, no puedes cambiar el mundo. Siempre cuando hablábamos en clase en el colegio igual de problemas, de las guerras o de discriminación o lo que fuera, siempre me enfadaba porque tengo un sentido de la justicia muy alto, siempre quiero defender a las personas. Y entonces me decían, tú no puedes cambiar el mundo. Y se me ocurrió que igual yo solo no podía cambiar el mundo, pero sí que podía invitar a otros a que reflexionaran e intentaran cambiar su mundo, su esfera personal, el mundo con el que ellos interactúan, porque de eso está hecho el mundo, para cambiarlo a todos. Bueno, lo que yo creo que no cambia el mundo es no hacer nada por cambiarlo. Exactamente. Es verdad que la ciencia ha demostrado, y además he leído artículos sobre ello en los últimos días, que las personas con autismo, además de ser bastante más honestas y a las que les cuesta mentir, tienen un sentido de la justicia mucho más agudizado que el resto, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que nos estás contando. O sea, a ti las injusticias te sientan fatal. He tenido que aprender a controlarme y a saber que en ciertos contextos no tengo que reivindicar cosas, pero sí. Y a mi hermano pequeño, pequeño, tiene ya 14 años, no 15, tiene 15 años, también es autista y también le pasa, también cuando vemos una película en la que hay violencia o cosas así, se enfada muchísimo. Me está recordando esto que me cuentas un poco, seguro que la conoces porque es hoy por hoy una de las personas con autismo, de las jóvenes con autismo más conocida y que además tiene un perfil muy justiciero. Me está recordando lo que me dices a Greta Thunberg y que ha sufrido además por parte de la sociedad bastante incomprensión. Ella es una persona con autismo y siente su lucha de una forma brutal y eso hay gente que no lo entiende. Bueno, sí, a mí hace unos años, que fue cuando empezó a aparecer en medios, en la tele y todo eso, me di cuenta de que la gente odia a las personas que destacan y que se atreven a hacer lo que igual ellos no se atreven. Porque hay mucha gente que no hace las cosas porque tiene miedo al qué dirán y yo creo que ella demuestra que se puede hacer, incluso, sin mal no recuerdo, dejaba de ir al instituto para dar la vuelta al mundo, a hablar en varios países. Y yo la veo como un ejemplo a seguir porque no tenemos por qué dejarnos llevar por lo que dicen las personas, no porque nos critiquen. Y de hecho, si nos critican es probablemente porque estamos haciendo algo bien, algo que no se atreve a hacer la mayoría. Eve, como digo, a ti no te llegó el diagnóstico hasta los 14 años. Hasta ese momento, ¿tú has sufrido? Estamos hablando del sufrimiento ajeno, de la incomprensión, también del aprendizaje que tú mismo, del que tú mismo has sido protagonista a lo largo de estos años, aunque eres jovencito. La sociedad, la gente que estaba en tu entorno te ha hecho sufrir. Sí, creo que, bueno, la mayoría en general, y ahora yo creo que casi todo el mundo sufre instancias de acoso escolar, porque eso es lo mismo que dices, vivimos en una sociedad muy individualizada, todo el mundo quiere destacar y todo el mundo va a encontrar defectos en los demás con los que meterse, pero yo creo que cuando tenemos autismo y somos pequeños, pues somos un blanco muy fácil del bullying, del acoso. Y sí, cuando estaba en primaria, primeros años de instituto, sí que tenía, se me hacía la vida bastante imposible. Y bueno, a mí el diagnóstico me llegó porque mi hermano tuvo su diagnóstico con 7 años, creo, o con 9 o por ahí. Nos llevamos 3. Entonces, mi madre se dio cuenta de que éramos iguales, más o menos, en casi todo. Somos la misma persona en diferentes fuentes prácticamente. Y, y claro, igual él tuvo el diagnóstico más fácil porque a él sí que le costaba un poco lo que es hablar. Sí que hablaba, pero no articulaba muy bien algunos grupos consonánticos. También tenía mucha estereotipia, muchos tics y cosas así. Entonces a él era como más fácil verlo, pero a mí era como que cuando tienes altas capacidades, porque esa es otra parte de mi diagnóstico, tengo altas capacidades, las diferencias se toman como peculiaridades más que dificultades, ¿no? Entonces, pues el hecho de que a mí me costara socializar mucho, como te digo, puedo contar con los dedos de la mano las personas con las que he ido a clase y con las que me he sentido a nivel
equiparado. Mi profesora de infantil me decía que no podía pasarme el patio dentro haciendo puzzles o pintando, que tenía que salir a jugar con los demás, pero es que yo no quería porque no entendía el propósito de los juegos que hacían. Entonces, em, a mí pues como que decían, bueno, esto es porque es muy inteligente, ya se adaptará. Pero bueno, tenía 14 años, todo eso me pilló la pandemia, fue cuando tenía 14 años, cumplí 14 años y fue la pandemia. Entonces yo creo que eso también me hizo reflexionar mucho y bueno, acudimos a un centro de Asperger, aunque yo no utilizo esa palabra, es autismo simplemente, y, y ahí me dieron mi diagnóstico. Ujú. Cuando te dieron ese diagnóstico, ¿te extrañó o por fin encontraste el porqué a muchas cosas que te hacían Sí, diferentes del resto? al principio no lo quería aceptar porque en la sociedad autismo es como una palabra muy cargada de connotaciones negativas, pues como se suele representar en los medios, en las películas, pues un niño... Y me sorprende que, por ejemplo, se dice que no tenemos empatía, cuando yo opino que es justo lo contrario, es que nos focalizamos mucho, igual no podemos mostrar las cosas de la misma manera. Em, y no quería aceptarlo por eso, por las connotaciones negativas. También cuando a mi hermano le dieron el diagnóstico, eso fue un poco difícil para mí porque gente de mi clase me preguntaba, entonces tu hermano es retrasado, tu hermano tiene problemas, y no sé qué. Y decía, no, mi hermano simplemente le pasa esto. Esas palabras a mí no me gusta que se digan. Em, entonces, cuando eso yo lo veía como una limitación, pero luego me di cuenta de que hacía clic muchas de las cosas. Por ejemplo, que nunca pudiera aguantar todo el tiempo que estaba previsto en un evento social. No creo que he durado más de una o dos bodas hasta el final, cuando me llevaban de pequeño. Siempre me tenía que ir. Y, y me hizo clic, digo, vale, porque antes pensaba que era egoísta igual por no querer estar con las demás personas, pero no sabía lo de la batería social, que se puede agotar y todo eso. Ujú. Claro, es una forma de tortura para vosotros como otra cualquiera, ¿no? Tener que ir a una boda o un acto social. Hay que comprenderlo, ¿no? Ujú. Me gustaría preguntarte, Eve, claro, en tu caso tienes además altas capacidades. Es que el trastorno de espectro autista es muy amplio, yo siempre lo digo, incluye a personas como tú con altas capacidades o como Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, que también tiene autismo, o a mi hijo, que tiene 9 años y es no verbal y tiene una necesidad de ayuda continua y permanente. No obstante, también hay otras cosas, como dices, ¿no? Que tienen que ver con la socialización o que tienen que ver con la comunicación o la comprensión social que sí que os unen. Me llama la atención lo que dices de la empatía. A mí me ha costado verlo, me ha costado entenderlo porque mi hijo es no verbal, pero realmente estoy contigo. No creo que las personas con autismo no lo tengan y en esto tengo ya experiencia, sino que la tienen mucho más agudizada. Tanto que a veces yo tengo la sensación con mi hijo de que el amor o los sentimientos le llegan a doler de tan intensos que son. No sé si esto te ocurre a ti. Sí, bueno, ya me he tenido que acostumbrar a no sentirme atacado, por ejemplo, personalmente cuando le pasa algo malo a una persona en un libro o en una serie, porque yo cuando estoy viendo me empatizo tanto con el protagonista que es como si las cosas me pasaran a mí. Y mi hermano es aún es más pequeño, a su edad me seguía costando, pero ayer estábamos viendo una película eso en la que pues matan a uno por error y todo eso y lo culpan a uno que no tenía la culpa. Y, y se enfadó muchísimo, se levantó del sofá, tiró el cojín al otro lado del comedor y le dije, Héctor, no pasa nada, es una película. Y dice, ya, pero ¿y si me pasa a mí? ¿Y si le pasa a alguien que conozco? ¿No? Sabe que es mentira, pero sabe que esa situación podría pasar. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Ujú. Si no quieres, no me respondas a esta pregunta, pero es muy personal. ¿Y cuando te enamoras, cómo te sientes? Bueno, yo creo que eso es algo que tengo que trabajar, porque siempre que me ha gustado una chica, como que se vuelve como mi interés principal, que siempre quiero estar con ella, siempre solo quiero hablar de las cosas que le gustan y todo eso. Entonces, verdaderamente, nunca he vivido un amor sano, como medido, siempre, y además siempre he sido yo quien ha roto las cosas porque sabía en el fondo que no me estaba beneficiando. Ya. Bueno, si te soy sincera, eso que narras tiene que ver también mucho con el cerebro neurotípico, ¿eh? Mm. Quiero decir, el amor nos hace a todos perder la cabeza. No sé si Mm. eso te lo han dicho.
que nos Sí. desequilibra a todos un poquito. Bueno, vamos a hablar del libro, porque el libro, como dices, está muy, muy bien estructurado. Nos has hablado ya de alguno de los capítulos, pero yo destacaría los aprendizajes. Quien se haga con ese libro, ¿m? ¿Qué crees que va a aprender? ¿O qué tienes claro que va a aprender? Bueno, pues de hecho tengo al final del libro una sección que recoge algunos de los aprendizajes. Y, por ejemplo, bueno, es una lista bastante extensa, pero yo lo resumiría de esta manera, que si no trabajas en tus propios objetivos, estás trabajando para cumplir los objetivos de otra persona y que solamente tú puedes hacer lo mejor para ti. Em, que cualquier persona es capaz de cambiar el mundo si sigue un método adecuado. No nos podemos multiplicar nuestro potencial y además si nos aliamos con otras personas, podemos crear un impacto mucho mayor. Que la información y la educación es lo que más vale del mundo, además de que el tiempo es oro, pues la información y la educación también. Y que el esfuerzo en la vida es imprescindible, no podemos esperar que nos vengan las cosas dadas, tenemos que esforzarnos para mejorar. Y todo esto lo has aplicado en tu vida. ¿Cuáles son tus principales logros personales? Bueno, ¿De creo lo que más que orgulloso estás? sí, creo que escribir este libro ha sido mi mayor logro y a medida que lo iba escribiendo, pues iba empleando el método para mantenerme constante. Este libro, aunque lo he publicado este abril, lo empecé a escribir hace un año, lo empecé a escribir en junio, creo. Y el resto del tiempo ha sido editando, mejorándolo todo, que bueno, aún hay algún error, pero nunca puede ser perfecto. Supongo que lo iré mejorando con el tiempo. Em, ¿Cuál era la pregunta? Me he ido. Sí, bueno, la pregunta es que Ah, sí, sí, que vamos, cómo lo he ido mi logro mayor. eso es. Bueno, yo creo que aparte del libro, por ejemplo, a la vez que lo estaba terminando de escribir y editar, he sacado segundo bachillerato, me dieron la matrícula de honor también el otro día en la graduación, cuando hablé por primera vez en una mesa redonda, después de eso he hecho conferencias y, por ejemplo, hablé en la universidad que quiero ir antes de ser alumno ahí, que creo que, no sé, también yo creo que nadie le ha pasado, al menos a muy poca gente, ir a hablar antes como ponente que como alumno. También han utilizado mis vídeos para un trabajo universitario de autismo y todo eso. Entonces, yo creo que la mayoría de mis logros tienen que ver cómo influencia cómo influyen otras personas, más bien. Porque al final eso es lo que a mí me interesa, que todo el mundo conozca mejor el autismo y que se deje de estigmatizar. Ujú. Siguiendo las claves de este libro, tú entiendes que puedes ayudar a los chicos como tú, a las personas con Mm. autismo, a llevar una vida mejor, más plena, a conseguir sus objetivos y a dejar de sentirse mal muchas veces también por la incomprensión social, ¿no? O por las Mm. trabas y los obstáculos que nosotros los neurotípicos sabemos poner. Es una pregunta. ¿Crees que sí, no? Que es así. Sí, sí, claro. Sí. Vale. Bueno, pues yo sé que podemos encontrar el libro en Amazon, pero dinos dónde pueden adquirirlo y por qué crees que no deberían dejar de leerlo los chicos con TEA o las Bueno, chicas. pues está en Amazon, efectivamente, que se puede encontrar a través de mis redes sociales, que es Ebe Edgar López, simplemente YouTube e Instagram, son las únicas que utilizo. Em, Luego también estoy trabajando en distribuirlo en librerías. Hay una librería en Alicante que lo lleva, pero tengo que expandir un poco más eso. Eso, como estaba estudiando para la selectividad y todo eso, lo he dejado un poco de lado. Em, y bueno, creo que es una lectura muy... A ver, claro, ¿qué voy a decir? Es mi libro, ¿no? Pero yo después de imprimirlo, de pedir las copias, me lo leí y había cosas que se me habían olvidado incluso que las había escrito. Y creo que resume muy bien mi filosofía de vida y que puede ayudar a cualquier persona. Lo han leído personas más mayores, personas más jóvenes y bueno, cada uno ha tenido los aprendizajes que ellos han sacado diferentes y creo que cada vez que lo leo encuentro cosas nuevas de las que no me acordaba. Entonces, eso. Y también creo que está muy indicado para jóvenes porque, bueno, la guía del juego es
pues no lo he explicado, es porque básicamente la vida es una partida y los objetivos y las metas son las que tú te pongas. Y están con muchas metáforas del mundo de los videojuegos, que es un mundo que me gusta mucho. Y, y entonces, pues creo que puede ser muy apetecible para los jóvenes, incluso a los que no les gusta leer. Lo estoy también llevando a bibliotecas de institutos, entonces vamos a ver cómo va ese proceso también. No, y también imagino que ya que te gusta, ¿no? Y lo has destacado como uno de tus grandes logros, estás disponible también para charlas Sí, sí. y mesas de debate. Siempre que me dicen de una me pongo súper contento porque me gusta mucho, me lo paso muy bien. Qué bien. Es un placer escucharte. Me voy a hacer con el libro inmediatamente. Lo he leído un poquito por encima con el libro digital, pero quiero tenerlo, que me gusta tocarlo. Quiero tenerlo físicamente. Eve, ha sido un placer. Muchísimas gracias. ¿Y dónde te pueden encontrar aquellos que quieran ponerse en contacto contigo para una de esas charlas, por ejemplo? Bueno, pues podéis contactarme, es muy fácil, es mi nombre, en Instagram, Eve Edgar López, todo junto, en YouTube, Eve Edgar López, y si me queréis mandar un correo, eveedgarlopez@gmail.com. Eve, ha sido un placer tenerte por aquí. Mucha suerte y ¿cómo te ves en el futuro? Bien, me veo haciendo lo que me gusta, he tenido mucho apoyo, lo cual me ha sorprendido, y bueno, pues como te comento, voy a empezar los estudios universitarios y vamos a ver qué me depara la vida, ¿no? Entras con un plan, pero no sabes cómo vas a salir, así que... Bueno, creo que tú lo tienes muy claro, muy bien estructurado y creo que en tu caso no va a sorprender que consigas lo que quieras. Eve, muchísimas gracias. Nosotros seguimos, ya sabéis que estamos en redes sociales como Tuitea, Un Mundo Tuitea y en nuestra web tuitea.es.